Hola, mi corazón lindo, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Curioseando con Laura. Este es el episodio número 101, un número precioso, un número y un episodio que pues será después, mejor dicho, la antesala de este episodio es una gran celebración de la que quizás ya te enteraste o te vas a enterar y me parece hermoso que hoy estemos haciendo este episodio con Gaby, que es nuestra invitada de hoy. Gaby es la creadora de Flow Femme, también es su fundadora, que es un movimiento de miles de mujeres que están muy interesadas y muy comprometidas también con sanar su relación con su ciclo menstrual, con su cuerpo. Creo que compartimos, digamos que ella hace muchas cosas también como yo, pero creo que estamos en la misma línea cuando sentimos ese llamado de que más mujeres ovulen, de que más mujeres vean su menstruación, de que más mujeres, pues también ¿cómo sería eso? Nos reconozcamos en nuestro cuerpo y en la sabiduría que hay en nuestro cuerpo y también en cómo la menstruación es como dice Lara Briden, es como un report card, que es como esta cosa mensual, como ese reporte mensual que te dice cómo estás internamente. Y hoy vamos a estar hablando de muchas cosas, entre esas vamos a estar hablando de por qué es importante ovular, también cuál ha sido el proceso de cada una en el marco de la menstruación, en el marco de la ovulación, de también cómo tomamos decisiones que sean sabias cuando tenemos pareja y queremos planificar sin dejar de ser fieles a nosotras mismas. Entonces, este va a ser un podcast muy lindo y también vamos a hablar al final de una belleza que Gaby trajo a Colombia y quédate porque yo sé que siempre que hablamos de esto hay una pregunta de ok, muy lindo todo, pero entonces, ¿cómo planifican? Entonces, bueno, de eso vamos a estar hablando al final. Entonces, bueno, mi Gaby, bienvenida, bienvenida a Curioseando con Laura. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás hoy? Cuéntanos. Gracias, Lau, por esta invitación. Estoy completamente feliz, vibrante, conectada, feliz de saber que más almas nos van a escuchar y que van a resonar con la importancia de ovular, con la importancia de despertar esta intuición innata que tenemos para crear vida, vida entendida como vida humana, pero vida entendida también como proyectos que, que nos llevan a realizar nuestros sueños y al final eso es la ovulación, es ese poder que tenemos uterino de crear vida, sueños, proyectos, de materializar y de poner en acción esta fuerza vital. Entonces, muy, muy feliz de estar aquí. Ay, yo también. Gaby es de esas, yo lo dije en mis historias, pero como de esos seres que yo la siento como una hermana así del alma y que son de esas mujeres también que están tan despiertas que cuando estás con ella o hablas con ella, y bueno, seguramente lo vas a sentir en el episodio, es como te llenas de vida y también tú dices, bueno, ¿qué has hecho o qué estás haciendo también para sentirte llena de vida, como lo que estaba diciendo Gaby? Mi Gaby, cuéntanos de ti. Tú dices que uno de tus propósitos de vida y también tu vida cambió cuando mejoraste tu relación con tu ciclo, con tu menstruación. Cuéntanos un poquito de eso antes de meternos ya al tema de por qué nos parece vital que las mujeres ovulemos. Y yo de verdad creo que cuantas más mujeres tengamos ciclos conscientes, ciclos en los que, obviamente, cuando digo ciclo, parto de la premisa que estamos ovulando, pero que o sea, nos demos como ese valor y ese lugar de decir la ovulación es importante y por eso la voy a respetar y no voy a tomar nada que la anule. Creo que en la medida en que empezamos a ser respetuosas con nuestro ciclo, estamos también creando más armonía y estamos creando más equilibrio pues en el planeta. Entonces, ya ahorita nos vamos a adentrar en eso, pero cuéntanos de ti, Gaby, cuéntanos un poquito de esa historia. Milau, yo recuerdo mucho entrar una vez al baño de mi madre y encontrarla totalmente feliz porque estaba menstruando y yo totalmente aterrada porque solo veía sangre y no entendía cómo.
le gustaba eso y ella me dijo, algún día lo amarás. Y para mí era muy difícil concebir que eso fuera una realidad, porque a mí me daban unos cólicos que me doblaban en dolor, que me hacían desmayar. Y de chiquita decía, pero es más fácil ser hombre, es más fácil hacer pipí cuando yo quiera porque puedo bajarme los pantalones y hacer pipí por ahí, es más fácil porque no tengo que quedar embarazada y estar 9 meses cargando a alguien, es más fácil porque yo veía que a los niños les daban más voz y voto o que todos los cargos de poder eran de los hombres y los salarios en ese momento pues eran más favorables. Entonces yo no entendía por qué yo había nacido en cuerpo de mujer, sobre todo porque también nos tocaba usar falda en el colegio 2 días a la semana y mi colegio era en un lugar muy frío y yo sufría mucho el tema de la falda, me parecía incomodísimo hacer ejercicio con falda, no me podía mover, trepar a los árboles y los cólicos pues que me daban eran muy fuertes. Entonces en esta lucha de no querer habitar este cuerpecito de mujer, Em, sí, crecí un poco sin reconocer estos ciclos y decidí tomar hormonas muy joven. Yo tenía 17 años cuando empecé a hormonarme, a Cuando tomar dices hormonas, pastillas, a te iba a desconectar. decir, ¿qué hormonas tomabas? O sea, Sí, ¿qué? Ujú. Pastillas. empecé a tomar pastillas anticonceptivas, además porque me habían dicho que había muchos beneficios, baja de peso, la piel perfecta, que mejor dicho, si tomaba pastillas esto me iba a servir para todo. Y yo la verdad no cuestioné, simplemente hice caso a lo que habían dicho pues a lo que dijo el ginecólogo en ese momento. Tomé hormonas y me parecía muy práctico en el sentido de que yo ya no sentía tantas emociones. Era como si sintiera un mix de emociones diarias, pero no profundizaba en ninguna. Entonces, como que era menos sensible, me duraba menos el periodo, incluso me habían dicho, no, esto es buenísimo porque si te vas de paseo, entonces no te tomas las pastillas placebo, sino que empiezas una caja nueva y no menstruas, entonces puedes irte a la piscina y meterte y bueno. Yo hice caso, empecé a tomar hormonas, duré más de 7 años tomando hormonas, 8 años. Cuando terminé mi primera relación, dejé las pastillas por 4 meses porque me habían dicho que tenía que darle un descanso al cuerpo. Me desequilibró terriblemente ese descanso al cuerpo. Me subí de peso, empecé a sentir unas emociones que las reconocía como ajenas y volví otra vez a las pastillas. Ahí volví a tomar unos años más las pastillas hasta que un día, después de que mi tía muere de cáncer de ovario y yo empiezo a usar la copa menstrual porque mi papá me la regala para que yo trabaje mi feminidad y no luche con mi periodo, empiezo a enamorarme de mi sangre, empiezo a enamorarme de mi menstruación y en uno de estos exámenes médicos, porque me volví muy juiciosa haciéndome exámenes médicos, me dice el ginecólogo, solamente te veo un ovario. Y yo le digo, esto es imposible porque a mí ya me habían hecho exámenes médicos y yo vi mis 2 ovarios. ¿Cómo así que solo tengo uno? Bueno, me hicieron 4 exámenes, TACs, ecografías y no encontraban el ovario izquierdo. El izquierdo lo asociamos con el lado femenino. Entonces yo entendí que era un tema de somática, de no reconocer ese lado, y decido dejar las pastillas después de que la última médica a la que consulté me dijo, mira, yo de ti, si tienes novio, ve y dile que van a ser papás jóvenes porque solamente tienes un repuesto. Es como si nacieras solo con un pulmón, solo tienes un repuesto, sus huevitos están contados, ese óvulo no está por ningún lado, entonces dile que si quiere estar contigo, pues, pues que sepa que van a ser papás jóvenes o empieza a buscar otro novio si tu sueño es ser mamá. Obviamente, ante ese veredicto tan pesado, yo hablo con mi papá, que también es médico, pero él es médico homeópata, y él me dice, yo estoy segura que tienes tus 2 ovarios, deja las pastillas y ponlo a trabajar. Yo hablo con mi novio y le digo, mi amor, te tengo que contar una cosa, es posible que nos toque ser papás jóvenes porque solo tengo un repuesto. Si ese no es tu sueño, pues de pronto es mejor que nos separemos caminos. Y él muy lindo me dice, yo te apoyo, yo estoy acá contigo. Si tú sientes que tú quieres recuperar tu otro ovario y por ahí está, pues nada, empecemos a planificar con condón. En ese momento, pues era lo único que se conocía, ¿no? O condón o hormonas. Y yo empecé a leer y yo decía, no, tiene que haber otro método y descubro el diafragma. El diafragma es un método de anticonceptivas sin hormonas. Funciona como una copa menstrual, uno se lo pone con un gel anticonceptivo
pues, durante la relación tienes el diafragma puesto y después de la relación esperas 6 horas y te retiras el diafragma y lo guardas en su cajita. Entonces no tiene nada de hormonas. Yo decía, wow, esto me parece una locura, una maravilla. No se conseguía en Colombia. Recuerdo que lo pedí por Amazon y él y yo al principio teníamos muchas dudas, como no, ¿y qué pasa si quedamos embarazados? ¿Qué pasa si se mueve el diafragma y entonces el gel no atrapa al espermatozoide? ¿Y qué pasa si él lo siente y le duele? ¿Y qué pasa si a mí me duele? Teníamos como muchas dudas de cómo iba a funcionar ese método, sin embargo lo pedimos y empezamos a planificar con el diafragma y para mí fue un cambio de vida, fue una maravilla porque yo también ya había estado aprendiendo el método sintotérmico, que es un método buenísimo, muy preciso, pero pues no tenía la constancia de levantarme siempre a una misma hora, tomarme la temperatura, a veces dormía menos de 8 horas, entonces eso ya cambia la temperatura basal, como que no tenía ese juicio de medirme el útero, el flujo cervical, pues digamos, todos los indicadores que implican. Y entonces con el diafragma yo encontré que esta era la forma más práctica, sostenible, también con el medio ambiente, pues no estaba mes a mes comprando pastillas, plásticos, sino es silicona médica. Y bueno, y esa es un poco la historia, pero más allá de eso, volver a ovular, ¿no? Volver a reconocer mis emociones, volver a sentir esta intuición, volver a ver que no estoy loca, sino que soy cíclica y que sí puedo profundizar en mis emociones, pero que mis emociones son mis aliadas para hacerme aprender de mí. Y esto fue mágico, porque fue dejar de negar mi naturaleza femenina y mi intuición y mis emociones. Y ahí me abrí a sentir desde el corazón. Hermoso. Tengo, o sea, como contaste una historia muy completa, yo voy a ir parte por parte haciendo la debida. Eso tiene una palabra como, ¿cómo se dice eso? Como cuando los cuerpos o sea, no es disectan, o sea, me estoy inventando la palabra, pero es algo así. ¿Sabes cuál es la palabra o no? Voy a hacer eso. Si alguien sabe la palabra, Disección, disección, ¿sí es o no? no sé. Bueno, si alguien la sabe, mejor Vas a dicho. desmenuzar la historia. Exacto, exacto. Hay otra palabra, pero desmenuzar sirve. Bueno, lo primero es, me encantó eso que dijiste de las pastillas, de todos los beneficios que nos dicen que tienen las pastillas. Y yo conozco muchas mujeres, o sea, es decir, claro, trabajo con muchas mujeres, entonces yo tengo amigas, tengo mujeres hermosas que van a mis retiros, tengo oyentes del podcast, tengo seguidoras, tengo familia, primas, o sea, muchas mujeres que están en con distintos intereses, con distintas historias, por supuesto. Y creo que todas sí podemos compartir que en algún momento nos vendieron las pastillas como la solución a todos nuestros problemas. Lo que tú decías, ¿no? Es como los cólicos se van a ir, el acné, o sea, chao, o sea, ya el acné no va a existir nunca más en tu vida. Si tienes síndrome premenstrual que te da muy duro porque te sientes triste, porque te sientes irritable, toma pastillas. Era como que cualquier cosa que tú tuvieras, estoy sangrando mucho, toma pastillas anticonceptivas. No estoy sangrando, toma pastillas anticonceptivas, ¿cierto? Es como increíble porque era como, o sea, como la pócima, o sea, la solución a todos los problemas. Y yo creo, y digamos que a mí me encanta mucho un documental que si no te lo has visto, por favor, o sea, es un documental precioso que se llama The Business of Birth Control. Yo no soy la embajadora de ellas, pero lo soy sin que ellas lo sepan, porque se lo recomiendo a todo el mundo. Y digamos, este documental está en inglés y tienes que pagar para verlo porque ellas son dos mujeres independientes que, digamos, pues se financian con sus creaciones de arte y de crear información que sea útil para las mujeres. Entonces uno paga o para rentar o para ver el documental y te puedes meter www.businessofbirthcontrol.com y ahí te sale, o pones en Google Business of Birth Control y ahí te sale. Y entonces es lindo porque ese documental empieza como the pill, o sea, como la pastilla, ¿no? Como esta cosa que va a solucionar todo y que también, es decir, reconocemos
que esto hizo parte fundamental en la liberación de las mujeres, en ese movimiento feminista que estaba empezando. O sea, esto fue digamos, como una piedra muy importante, pero ya avanzamos, ya tenemos más conciencia, entonces ya nos damos cuenta porque a veces muchas amigas feministas me decían como que, Gela, o sea, chévere como tu cuento de planificar sin hormonas, pero ojo porque las pastillas también han salvado a muchas mujeres de quedar en embarazo y yo digo, claro, yo lo reconozco, pero lo que yo quiero es que todas las mujeres tengamos toda la información completa. Si tú con toda la información completa decides seguir tomando pastillas, perfecto. O sea, yo respeto eso, es tu decisión, o sea, honro tu camino, ¿cierto? Pero si tú no tienes la información completa, yo y Gaby, y creo que muchas mujeres más, vamos a seguir trabajando para que tú tengas toda la información completa. Y una cosa que me hiciste pensar también con lo de las pastillas, que también era como, es decir, nos permitía jugar un poco a ser como Dios y decir como que, ay, no me voy de paseo, no quiero que me venga la regla, entonces me dejo de tomar las placebo y listo. Y mientras hablabas, pensaba mucho en que esa comunicación que se hizo de las pastillas anticonceptivas, como ese marketing, fue muy pensado a como que sé como un hombre, o sea, como que no seas mujer, o sea, los hombres no menstruan, los hombres no tienen que lidiar con los cólicos, los hombres no tienen que, o sea, hay hombres obviamente que tienen acné, pero no tienen que lidiar con tantas cosas hormonales, toma pastillas, entonces se volvió como, sí, como una negación de nuestro femenino y que me parece hermoso lo que cuentas de tu historia, que tu ovario izquierdo no aparecía, porque claro, simbólicamente, o sea, uno se da una imagen como muy clara y de cómo muchas, aunque el ovario izquierdo aparezca, a veces energéticamente nosotras no estamos honrando nuestro ovario izquierdo, por así decirlo, o nuestros dos ovarios o nuestro útero, porque de alguna manera, consciente o inconscientemente, quisiéramos no tener, digamos, los dones y también los retos que implica ser mujer, porque es que a veces nos quedamos solo con los retos. No es que cuando yo estoy premenstrual, no es que cuando estoy menstruando me toca, no puedo entrenar como entreno, o cuando estoy premenstrual me pongo muy irritable, entonces yo no quiero estar así, por lo tanto voy a tomar pastillas, pero hay unos dones y por eso yo le decía a Gaby, ven, y también vamos a hacer una masterclass, porque le decía, ven y hablamos de eso, ven y hablamos de eso en el podcast, ven y hablamos de eso en la masterclass, porque hay unos regalos muy grandes en cuando nosotras aceptamos nuestro ciclo. También es que nosotras empecemos a cuestionarlo todo y decir qué fue lo que a mí me vendieron. O sea, como, sí, no sé si de pronto puedes hacer ese hilo que yo hice cuando Gaby hablaba, como de, es cierto que todas estas ventajas que me estaban dando las pastillas era como, sé como un hombre y niega tu feminidad. Y creo que en ese momento, y hace algunos años, y cada vez va a ser más fuerte, esta necesidad de decir, es que yo soy mujer, y como soy mujer, soy cíclica y necesito sumergirme o navegar esas aguas profundas, esas emociones, para saber, porque muchas mujeres a veces dicen, es que yo no sé lo que quiero, y claro, yo me acuerdo que cuando yo hacía consulta personalizada, yo lo primero que les preguntaba era como, tú estás tomando pastillas, o sea, como tú estás tomando hormonas, porque para mí era una cosa muy diciente de si esa persona estaba como, yo sé que a veces esto puede ser polémico, pero para mí era así, era como, eso puede ser una barrera muy grande para que tú no te escuches a ti misma, para que tú no conectes contigo. Entonces, yo quería preguntarte, mi Gaby, ¿cuáles han sido, ya que nos contaste esa historia, cuáles han sido para ti los beneficios de aceptar también, o sea, los retos, porque podemos hablar de las dos cosas, o sea, no es que vamos a hablarlo todo, porque también pues la vida es polar y hay una dualidad y pues las cosas no son ni blanco ni negro, entonces sumergirnos en todos los colores, pero también cuáles han sido esos regalos para ti de volver a ser cíclica, de recuperar ese ciclo menstrual, de recuperar la menstruación, porque eso no lo hablamos, pero cuando tomamos hormonas, lo que tú menstruas no es tu menstruación, es un sangrado que sale a raíz de las hormonas sintéticas que te estás tomando. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso para ti de regresar
Y sí, ¿cuáles han sido los regalos y cuáles han sido también los retos? Cuéntanos un poquito de eso. Lo primero, mi lado, fue el regalo de que mi ovario izquierdo volviera a trabajar. Entonces, para terminar el cuento, creció mi ovario izquierdo y me di cuenta que sí tengo los dos y fue reconocer que nací bien. Mi mamá me decía, yo te hice con dos ovarios, te lo juro, ponlo a trabajar y verás. Entonces fue darle luz a este lado femenino que es receptivo. Cuando hablamos del lado femenino, como yo lo entiendo, es un lado que es receptivo, que es más fluido, que suelta el control y que simplemente se permite fluir, ¿no? Con las mareas, con los ciclos lunares, porque al final es esto, es también entender que no es un cuento hippie loco que la luna afecta, no. La luna es un asteroide muerto, que es el satélite de la Tierra y gravita de forma elíptica y cuando está más cerca, pues tiene mayor impacto y hace que las mareas se agiten y nuestro cuerpo es 70% agua se agite y cuando está más lejos, entonces cuando está más lejos, pues se agitan menos las aguas. Entonces fue entender que yo también era cíclica y sobre todo fue abrirle la puerta a las emociones, que era algo que yo no sabía hacer. A mí tengo una personalidad ariana, mucho fuego en mí y el agua es como ¡pum! Me apaga y el agua la asocio con estas emociones que llegaban a mi puerta a tocarme, knock knock, y yo, no, váyanse de acá porque me nublan el pensamiento. Y cuando volví a volar, entendí que no me lo nublan, al revés, me lo aclaran. Sí, que a veces hay emociones que no son cómodas, pero no por eso son negativas, simplemente no son cómodas. Y aprender a evitar esas emociones me hizo poder entender que mi campo emocional es una guía tremenda para lo que yo quiera en la vida. Y abrirme a sentir ha sido de las decisiones más valientes porque desde ahí escucho la intuición, desde ahí ya no es tanto la razón liderando, sino es, ok, ¿esto se siente bien o no se siente bien para mí? Y escoger desde ahí o tomar decisiones desde ese lugar es más fiel a mí, porque muchas veces me era infiel. Mi mente me decía, haz esto, 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 esto. Sí, por ejemplo, trabaja los 28 días del mes. Entonces mi mente me decía eso. Mi cuerpo iba y lo hacía porque así me habían enseñado el deber ser. Y luego yo me sentía infiel a mi cuerpo, a mis ritmos, entraba en un burnout terrible y no me escuchaba. Y no entendía esto que tú contabas de habitar la sombra es necesario porque solamente en la oscuridad le damos espacio a la luz. Y habitar estos rincones que muchas veces pueden ser incómodos es habitar todo nuestro potencial y todo nuestro poder. Desde ahí pues empecé a hacer, a tomar decisiones que antes me costaban trabajo. Renuncié. Yo siempre tuve dos trabajos porque en mi cabeza no era una posibilidad en ese momento dedicarme solo a mi empresa. Era como, no, 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 siempre tengo que tener algo seguro y estar aterrizada y este es el camino seguro, tener un horario, un salario fijo. Y cuando empecé a volar y entendí todo el poder creativo que había en mí, fue, no, 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 un segundo, yo puedo crear mi propia realidad. Y en la realidad que yo quiero crear, quiero acompañar a mujeres y a personas menstruantes y no menstruantes a fluir. Y si esto implica renunciar y lanzarme a la incertidumbre y dejar todo el miedo, pues lo voy a hacer. Y fue como maternarme a mí, maternar también mi propio proyecto y bueno, decidir que solo me iba a dedicar a Flow y ha sido la decisión más empoderadora, maravillosa, retadora también que he tomado y que hoy me hace estar acá también, pues sí, liderando movimientos, porque creo que esta era como también otra de la estrategia de las pastillas, mantenernos dormidas, o así lo sentía yo, para precisamente no reconocer ese poder que tenemos innato de crear y mantener un poco ese control, no solo natal, sino ese control del poder que reside en nuestros úteros. Y desde ahí, pues sí, toda mi vida ha dado un vuelco y he visto también cómo personas que han dejado las hormonas se han visto beneficiadas de esto. Entonces no hablo solo desde mi historia, sino desde todas las personas que llegan a FlowFem, personas menstruantes que han dejado las pastillas y que han visto beneficios tremendos. Por ejemplo, se han dado cuenta de que al tomar hormonas, no solamente
su infertilidad se ha visto en riesgo, sino también han llegado casos de cáncer, de cambios de humor, de alteración en el peso, problemas cardiovasculares, sensibilidad en los senos, migrañas, sangrados intermenstruales, donde me han escrito, mira, empecé este método y no he parado de sangrar durante 40 días, esto es natural, no es natural, o me puse el implante subdérmico y me he subido tremendo de peso, o me bajé un montón de peso. Entonces, cuando he recibido todas estas historias, me doy cuenta, no soy solamente yo. Y hay muchas personas menstruantes teniendo unos síntomas que no tenemos por qué tener. Ujú. Porque además esta pastilla o este método es creado para algo que no es una enfermedad. O sea, uno se toma pastillas cuando no está enfermo de algo. Pero ¿por qué te vas a tomar una pastilla para algo que no es una enfermedad, Ujú. sino una condición natural en donde reside todo nuestro poder? Amor, tocaste un punto precioso, pues no es precioso lo que voy a decir, pero digo que precioso cuando yo tuve la conciencia que dije como, oh, como que uno se empieza a dar cuenta de cómo ha funcionado el sistema y cuando uno empieza como a cuestionarlo y a ser una rebelde del sistema, pero cómo se ha ¿cómo es? Patologizado, ¿sí? Patologizado. O sea que Patología, sí, sí. o sea, que se vuelve una enfermedad lo femenino, se patologiza, si no estoy mal, esa es la palabra, lo femenino. Entonces, se patologiza la menstruación, el embarazo, el parto y digamos que como también hay que entender un poco desde es decir, desde la compasión y solidaridad y empatía, por así decirlo, con que, claro, antes como quienes iban a trabajar y quienes podían estudiar eran los hombres, pues eran ellos intentando descifrar un misterio, el misterio divino del femenino. Entonces, ellos intentando descifrar eso fue como, no sabemos cómo descifrarlo, esto es una enfermedad y pues empecemos a darles pastillas para, sí, como para lo que tú decías, como tener al menos control sobre esto, ¿no? No dejar eso como un no sabemos qué es o no sabemos por qué las mujeres tienen que atravesar todas estas luces y sombras y todos esos cambios, sino que como nos está dando miedo eso, no sabemos, nos asusta, pues simplemente vamos a anularlo, que es una respuesta, digamos, muy común, o sea, no solamente de los hombres, sino pues del ego, ¿no? Como de lo que no conozco me asusta, ¿no? Lo desconocido le tengo temor. Y si alguna quieres profundizar en también lo que hablaba Gaby, como que por eso hicieron The Business of Birth Control, precisamente porque ahí empiezan a nombrar casos de mujeres que lamentablemente perdieron su vida a raíz del consumo de pastillas y del anillo vaginal. Pues se entrevista a los papás y los papás hoy en día son activistas para que todas las mujeres del mundo tengan toda la información, porque cuando ellos denuncian, o sea, denuncian a los grandes laboratorios diciendo como que ustedes no nos dijeron que esto podía pasar, pues ellos dicen como que eso está en las hojas que vienen como con las pastillas y creo que hasta ellos mismos dicen como ni siquiera en las hojas aparece. Yo no sé si eso ya ha cambiado, pero es lindo tener toda esa información antes como de tomar. Yo creo que nuestro cuerpo es tan sagrado que necesitamos como tiempo para conocernos y reconocernos como mujeres y como si estamos menstruando, seres menstruantes, porque a veces tomamos decisiones a la ligera que pueden tener un precio muy alto y por eso estos espacios y por eso también, Gaby, yo te agradezco toda tu labor porque siento que es una labor así inmensa porque Gaby hace pedagogía menstrual y pedagogía de también, pues, de planificar, y ahorita vamos a ingresar a hablar más un poco del diafragma, porque y lo hace con niñas también, y eso para mí, pues, vale oro. Entonces, y ya para finalizar como esta intervención antes de ya meternos al otro, quiero hablar un poquito de Vanessa Rosales, que es una historiadora y crítica cultural, que ella escribió un libro que se llama Mujer Incómoda. Ella dice, cuando habla de ese título, dice como, o sea, es que no solamente las mujeres vamos a incomodar, o sea, que también hay un llamado a que incomodemos, porque aquí nosotras estamos incomodando diciendo no tomen pastillas, o sea, no es que no tomen, pero al menos cuestionen si lo están tomando y busquen e investiguen, sino que
habitar lo femenino es incómodo, o sea, es incómodo, pero también yo lo siento como, es como el gran útero de la vida, o sea, como que tienes demasiada hay demasiada sabiduría en tu cuerpo, entonces también nos toca de a poquitos, porque somos profundamente sabias y nuestro cuerpo nos ayuda a acceder a esa sabiduría, pero entonces también nos toca como, sí, como también acompañados de mujeres que ya hayan transitado eso, porque claro, no, y también ir a terapia si necesitamos ir a terapia, porque en la premenstrualidad o en la menstruación se nos van a revelar unas verdades que a veces nosotras no queremos ver, pero son las verdades que necesitamos para evolucionar. Las verdades que nos dicen renuncia, porque renunciando vas a poder hacer tu propósito que estás haciendo ahorita, o sal de esa relación porque esa relación X o Y, ¿cierto? Como, entonces, sí, quería decir eso. Mi Gaby, hablemos, yo te voy a contar de el diafragma. Yo la primera vez, bueno, creo que la primera vez que lo leí fue en el libro de Lara Briden, el de Period Repair Manual, que ella ahí, ese libro también súper recomendado. Ella también es una activista para que las mujeres tengan información al momento de tomar decisiones y para que tengan ciclos y su menstruación sana y bueno, todo. Y ahí lo leí y yo pensaba, porque ella decía, este método pues ha sido usado hace miles de años y yo lo asociaba mucho como que esto lo ha usado nuestras abuelas y yo lo dije en historias, no, y no quiere decir, porque eso también fue una cosa que nos dijeron, es que eso los usaban las abuelas y mira las abuelas como quedaron en embarazo. Y yo no lo digo en ese sentido, sino que lo digo al contrario, como nuestras abuelas, nuestras ancestras usaron este método, pero yo lo veía como una cosa, como que yo pensaba como que eso ni se debe conseguir o eso ya, o sea, no sé ni dónde se consigue, ni cómo se consigue, ni cómo se usa, como que quisiera un acompañamiento también como hasta de una persona joven que esté atravesando lo que yo estoy atravesando y pues no como que ir a preguntarle a mi abuela, ¿no? Que aunque le podría preguntar a mi abuela, ¿no? Pero yo tenía como esas cosas en mi cabeza, entonces yo siempre descartaba el diafragma porque yo decía como que, o sea, fijo, eso ya ni existe, yo pensaba. Y entonces luego te conocí, bueno, ya te había conocido antes, pero empecé a ver que tú empezaste a hablar del diafragma y de cómo lo trajiste a Colombia. Y bueno, cuéntanos un poco, tú lo usabas hace muchísimos años, pero cuéntanos cómo ha sido eso, cómo las mujeres que lo han comprado, qué te han dicho, o sea, como qué cambios han tenido, sí, como contarnos un poquito más del diafragma. Me encanta, Milau. Mira, lo primero es saber que el diafragma, al igual que la copa menstrual, es un método súper antiguo que no se ha dado a conocer porque no es un negocio tan rentable. Sí, la copa menstrual dura 10 años, entonces no es rentable porque no es como una toalla y un tampón que lo reemplazas y con el diafragma pasa igual, dura 2 años. Desde 1930 se inventaron los diafragmas, entonces imagínate cuánto tiempo han existido. Pero claro, era el método que no se conocía o de la abuela. Incluso en la antigüedad, los diafragmas eran en forma circular y tenían muchas tallas. Hoy en día también sigue existiendo, pues sigue existiendo este tipo de diafragma que es circular y que tiene muchas tallas. Pero entonces, pues se empezaron a dar cuenta cómo podemos hacer para estandarizar un tamaño de diafragma que se adapte a todas las anatomías y que no sea redondo, porque al ser redondo no tiene una pestaña de extracción y no es tan fácil de sacar. Mm. Y acá se empiezan a inventar lo que conocemos como el Kaya diafragma, pues Kaya diaphragm o Kaya diafragma, que es el que tenemos ahorita en Colombia y que logramos traer, y hacen muchísimos estudios para ver si este diafragma efectivamente, al tener una pestaña de extracción y tener una anatomía diferente, se adapta y se ajusta a la mayoría de anatomías femeninas. Se dan cuenta después de varios estudios que sí, y que es seguro, y que es cómodo, y que no duele. Y estos son unos estudios que hicieron en Estados Unidos, y una empresa alemana dice, yo quiero empezar a fabricarlos y a producirlos. Entonces, bueno, yo viajé hasta Alemania el año pasado para ir a la fábrica porque yo decía, necesito ver con mis propios ojos que todos los protocolos de seguridad se cumplan, que esto lo revisen 500 veces, porque claro, es un tema pues delicado en donde si hay un diafragma que viene con uno imperfecto,
pues puede haber un riesgo que no queremos asumir, pero además, digamos que me di cuenta, ok, la fábrica lo hace increíble, pero además necesitamos un tema de pedagogía, no solamente en Colombia, a nivel mundial, porque tenemos mucho miedo a planificar sin hormonas y porque es muy importante aprender no solamente a poner el diafragma, sino entender que se tiene que usar con el gel anticonceptivo y sobre todo también a ser conscientes de que cuando tomamos hormonas, por ejemplo, nos relajamos porque, no, yo no puedo quedar en embarazo y entonces dejamos de usar condón y muchas veces eso hace que el riesgo a enfermedades de transmisión sexual se eleve. Con el diafragma hay una mayor conciencia, creo yo, de decir, bueno, el diafragma no me va a proteger en contra de enfermedades de transmisión sexual y si estoy no en una relación estable, sino en diferentes relaciones, es muy importante usar el condón. Entonces, si tú pones el condón, que esa es la primera barrera mecánica, y el condón se llegara a romper, está el diafragma. Y si el diafragma se llegara a desacomodar, está el gel anticonceptivo. Este es el método realmente más seguro, es 100% efectivo porque tienes tres barreras. Supongamos que tú ya estás en una relación formal y que tú dices, bueno, ya los dos nos hicimos exámenes, no hay un riesgo de enfermedad de transmisión sexual, no quiero usar el condón, pero todavía no confío 100% en que el método sea efectivo. Entonces, cuando tú dejas las hormonas, empiezas a ver tu moco cervical mes a mes y te empiezas a dar cuenta cuando estás ovulando. No solamente porque el moco es una clara de huevo que empiezas a notar su diferencia, sino te crecen los senos, empiezas a conectar mucho más con todos los síntomas, también con el deseo sexual, se sube la libido. Una de las razones por las que yo también quise dejar las hormonas fue porque se me había bajado muchísimo la libido y el deseo sexual. Y cuando tú dejas las hormonas, pues te das cuenta realmente cuando estás ovulando, porque tu cuerpo ese día te pide, te pide amor por Sale muchos la lados. leona, sale la loba. Sale la leona y sale esta mujer y este útero que quiere crear vida y que dice, acá estoy. Y tu cuerpo empieza a producir feromonas que hace que te veas más atractiva y que los hombres te huelan diferente y que quieran estar contigo. Entonces, así como que, no, no, ya no me acuerdo cuál fue tu pregunta, pero fue como No, el la pregunta, o diafragma. sea, sí, el diafragma y también, digamos, esa ha sido tu experiencia, pero ya que has acompañado a otras mujeres que también lo han comprado contigo y lo han usado, como, ¿cuál ha sido tu percepción de estas mujeres? Porque tú lo has usado ya muchos años, pero no sé, de las principiantes, ¿qué percepción tienes que ellas te dicen, te cuentan? O sea, como, sí, como, Claro. Entonces, sí, el diafragma realmente no es un método nuevo, sino hasta ahorita se está dando a conocer. Y pues las personas que han adquirido el diafragma desde el año pasado que lo lanzamos han estado totalmente contentas, felices, viendo sobre todo los efectos, no tanto del diafragma, sino de dejar las pastillas. Y entender que el diafragma sí es un método seguro y que si saben y aprenden a usarlo, pues es fantástico porque también aprenden de su anatomía, que eso es lo lindo de los productos que enseñan, ¿sí? No es un producto porque sí, es un producto que implica una conexión con tu cuerpo, una exploración, también una relación con tu pareja en donde tú le puedes explicar, incluso hacerlo parte, hacerlo partícipe de, ven, ayúdame a poner el diafragma, ¿será que está cubriendo todo el cervix? ¿Qué tal si me tocas? Y de explorarse también desde otro lugar. Y también de empezar a escuchar cuándo estoy yo con ganas de intimar y cuando no, porque esto también pasa cuando empiezas a ser cíclica, que te escuchas mucho más y identificas, hoy realmente yo no quiero. Entonces, ese día no hay penetración porque no lo estoy sintiendo y empiezas a ver ese moquito que después te humedece toda y te dice, hoy yo sí quiero. Y entonces empiezas a entender que la sexualidad también se vuelve un ejercicio cíclico con tu pareja y no una rutina estandarizada en donde, uy, si no lo hice un día, entonces ya hay crisis de pareja, sino ven, cultivemos también este deseo sexual y involucrarlo en la planificación y en esto también yo te digo, han comprado muchos hombres también el diafragma y a mí eso me hace demasiado feliz porque hay hombres que dicen, mi novia está con las emociones a flor de piel, no se halla, no se entiende, yo quiero que deje esas pastillas, desde que las empezó a tomar yo he visto que se vuelve como loca y yo la quiero sin hormonas y entonces quiero comprar yo el diafragma. Y esto es
fantástico porque es ver cómo los hombres se empiezan a involucrar en esta planificación. Deciden también comprar juntos. El diafragma es importante, ¿no? Hacer partícipe, que la compra sea una compra conjunta, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, supuestamente va a salir la pastilla para que los hombres tomen la pastilla anticonceptiva y ahí yo aprovecho para decir, realmente vale la pena porque este desorden hormonal también lo estarían sufriendo los hombres y no tenemos por qué atravesar por ahí. De acuerdo. Afortunadamente, este método nos permite no disrumpir, o pues no alterar nuestro sistema endocrino, que es tan importante. Y yo creo que acá es clave que entendamos que somos hormonas y cuando tomamos hormonas extra que nuestro cuerpo no necesita, estamos alterando todo nuestro sistema endocrino y eso tiene unos efectos secundarios que no vale la pena sufrir. De acuerdo, y lo que dices tú, mi Gaby, o sea, esto es en ambas vías, o sea, esto no es como, ah, bueno, ahora los hombres, venganza, tomen ustedes, no, es como si nosotras estamos sanando, queremos que ustedes también estén sanos, o sea, como que cómo buscamos o sea, qué maneras, y ya tenemos, ya estamos teniendo esas respuestas, qué maneras encontramos para que la forma de cuidarnos, porque no queremos tener hijos en este momento, sea respetuoso para tu cuerpo y para el mío. Y creo que yo por eso te dije como que a mí, yo voy a echar un cuentico de lo que me pasaba. Yo me bañaba, a mí Gaby me escribió el año pasado y yo estaba como enredada, bueno, y no había podido mirar bien, o sea, lo del diafragma, etcétera. Y yo de unos meses para acá, yo me estaba bañando, que es como son mis momentos de relajación, y Gaby se me venía a la cabeza. Entonces como, bueno, sí, le tengo que escribir a Gaby para que hablemos y ella me cuente bien. O sea, como que yo sentía un llamado de, es importante extender esto, o sea, es importante que más mujeres puedan acceder a esa información. Y así, o sea, me iba a dormir o me levantaba y Gaby, entonces un día le dije, mira, ya, o sea, como que nos tenemos que reunir ya porque yo quiero que toda mi comunidad pueda saber que existe ese método. Como decía Gaby, obviamente ese no es un método que te previene de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, si estás ahorita, no sé, no en una relación como estable o tienes una relación con distintas personas, pues sabes que tienes que usar el condón. Pero si estás en una relación estable y como decía Gaby, que bueno, ya tienen exámenes todo el cuento, pues se puede usar, es otra manera, ¿no? A mí me gusta que haya, que sea como un menú, ¿no? No es como que, listo, está solamente las pastillas anticonceptivas y el condón y se acabó, ¿no? Es como, además cuando toquen el calla, que es divino, o sea, yo creo que la energía se siente mucho, uno se imagina una cosa y cuando uno le llega, porque yo tengo el mío, y uno lo toca, y además el color que es bellísimo, y uno lo toca, es una cosa muy sutil, porque yo antes de tocarlo, Gaby, yo me lo imaginaba súper grande, o sea, yo decía como que eso debe ser grande, y como que para metérmelo, me lo imaginaba mucho como una copa, y realmente no es como una copa, es delgadito, y sí, o sea, como que mi palabra para describirlo es que es sutil, entonces me parece, o sea, bueno, una vez más te felicito y que quien se anime, si te gustaría probarlo, creo que también es un precio muy cómodo y asequible porque pues te dura 2 años. Y bueno, ahorita pues yo sé que depende del combo que compren, pero lo pueden ver en la página de Gaby y tenemos código de descuento, tenemos el 5% de descuento con Qué Buena Salud, así pones Qué Buena Salud y se te activa el código. Y en la página, ¿cómo es la página, mi Gaby? Para que lo busquen. Igual lo vamos a poner en el www caption, o sea, como en la descripción del episodio va a estar ahí, pero igual decirlo aquí como en audio. www.flowfem.co. Flow como suena, FLOW FEM.co. Y Milau, ahí tú tocas un tema que si alcanzo Sí, claro. a mencionarlo, es muy interesante y es, de pronto también nos enseñaron o de pronto también aprendimos que tener relaciones durante la menstruación era algo sucio, era algo impuro. Y realmente cuando nosotras estamos menstruando, el útero está generando unas contracciones involuntarias para desprender el endometrio y estas contracciones involuntarias son las que más placer generan. Por ende, los orgasmos más intensos pueden pasar durante la menstruación y un orgasmo libera serotonina, endorfinas, dopamina
y eso hace que se reduzcan los cólicos. Entonces, menstruar y tener relaciones es una posibilidad, y además con el diafragma, pues el diafragma no cumple la función de copa menstrual, pero sí de retener, pues de impedir que el semen pase al útero, pero a la vez pues retiene la sangre. Y con los ginecólogos con los que trabajamos, ellos dicen, claro, el diafragma al ser tan delgadito, está bien que además se utilice durante la menstruación, porque durante la menstruación, solo para tener relaciones, vuelvo y digo, durante la menstruación, si tenemos relaciones, el cérvix, como está más abierto, es más propenso a infecciones vaginales. Y lo que hace el diafragma es proteger que el cérvix no contraiga ninguna infección. Entonces, súper recomendado también para eso. Y hoy en día hay unas copas que están de moda para tener relaciones, pero esas copas realmente son muy gruesas y pueden lastimar el cérvix. Entonces, esas copas no son tan recomendables porque no son tan ergonómicas. Con el diafragma, como la finalidad es impedir el embarazo y no copa, pues también te va a proteger de infecciones, y pues va a hacer que la sangre, el fluido de la sangre no salga. Eso como por un lado. Y por el otro también, hacer una invitación a conocer y explorar nuestro cuerpo. Es impresionante, pero este es un dato, y es el clítoris se descubrió en 1559, pero en 1559 solamente se descubrió la puntica del clítoris. Y los médicos y médicas pensaban que solamente teníamos una puntica de placer. Y solo hasta 1998, Lau, es decir, después de que tú y yo naciéramos, 1998, se descubrió que el clítoris era muchísimo más grande, porque había un glande con todo un tejido eréctil que se parecía igual al órgano masculino, solo que adentro nuestro. Entonces, fíjense el nivel de desinformación en el que hemos vivido, que no nos hemos apropiado de nuestro cuerpo. Y yo creo que empezar a planificar sin hormonas es un llamado a apropiarnos de esos ciclos que han sido tan desconocidos. A las brujas nos casaban porque teníamos el control de nuestra natalidad. Esa fue la razón. Cuando hubo la época de cacería de brujas en la Inquisición, fue porque las brujas, entre comillas brujas, eran conocidas como las mujeres que lograban, pues eran las parteras, o eran también las que lograban impedir embarazos. Y entonces, ¿qué pasó? Las casaron, les quitaron todos los conocimientos, las quemaron en hogueras, esos conocimientos pasaron a ser propiedad de los hombres, abrieron los hospitales y solamente los hombres podían ser ginecólogos. Por eso en el pasado no había ginecólogas menstruantes o ginecólogas mujeres. Y luego, cuando ya la mujer ha podido empezar a estudiar también ginecología, pues se ha podido venir a apropiar mucho más de este tema y a entender, tengo el control de mi fertilidad y de mi natalidad, pero lo bueno es que ya tengo ese control, pero no es necesario hormonarme, lo puedo hacer sin hormonas. Entonces, sí, estos datos para que seamos conscientes una vez más de la importancia de recuperar la soberanía corporal y recuperar nuestra fertilidad, porque al final es como si nuestro cuerpo fuera un terreno. ¿Y qué queremos de ese terreno? ¿Queremos que sea un terreno fértil o queremos que sea un terreno infértil? Y lo mismo que con la tierra, cuando tienes un cultivo de papa y lo llenas de espermicidas y de químicos que no necesitan, ese terreno deja de ser fértil y deja de funcionar. Y en cambio, cuando lo dejas que se nutra de agua natural, que funcione como tiene que funcionar, y dejas que siga ese flujo, pues el terreno se vuelve fértil. Entonces, sí, no necesitamos hormonas, es antinatural tomar hormonas, es antinatural no menstruar, es antinatural no ovular. Nuestro cuerpo está hecho para ovular, y ahí reside todo nuestro poder creativo. Y Gaby, o sea, para añadir a eso, es, o sea, estamos en esta misión, o sea, como ya empezó hace unos años, nosotras continuamos y estoy segura que muchas mujeres seguirán continuando en esto cuando de pronto Gaby y yo ya no estemos en este plano. Pero que digo que así como lo que decías de las trompas, o sea, no lo decías tú, pero que incluso eso es un dato que revela eso, ¿no? Como nuestros órganos tienen nombres incluso de hombres, porque ellos eran como los que descubrían. Entonces, trompas de falopio. Falopio, ya no sé si era el nombre o el apellido del hombre pues, que lo encontró. Y entonces, bueno, hay como, o sea, puede ser una bobada, ¿no? Pero simplemente es como nosotras apenas otra vez estamos diciendo
ese es nuestro cuerpo, yo lo quiero gobernar, yo quiero ser la reina de mi cuerpo, quiero también mi cuerpo que me muestre, ¿no? El cuerpo es el gran mensajero, es el que te da el síntoma es desde el psicoanálisis el puente entre el subconsciente o el inconsciente, el subconsciente o el inconsciente y lo consciente. Tú eres consciente, tu mente consciente está aquí escuchando el episodio, tu mente subconsciente está agarrando algunos símbolos y a veces no podemos acceder a lo subconsciente, no es como que podamos acceder como accedemos a lo consciente, pero cuando aparece un síntoma, cuando el cuerpo manifiesta algo, algo nos está queriendo decir y es muy lindo poder verlo desde ese lugar, desde ese terreno fértil, como Gaby lo decía. Lo que iba a decir también es que hemos normalizado tomar pastillas y es como si yo te dijera, a partir de ese momento vas a tomar pastillas para que tu vejiga no orine, o sea, ya no vas a orinar más. A partir de ese instante ya, o sea, el orín queda clausurado en tu vida. Y creo que si eso nos lo dijeran, pues nos escandalizaríamos, ¿no? Sería como que no, o sea, quiero orinar, ¿cómo así orinar? Es importante, o sea, con la orina yo expulso desechos, ¿cierto? Es como, es súper importante. Lo mismo sucede con la ovulación. Cuando nuestro óvulo sale, todo ese proceso para que él salga, cuando nuestro endometrio se engrosa para que pueda ocurrir si se llega a fertilizar ese óvulo para que pueda ser el hábitat perfecto para ese bebé y luego no ocurre esa, yo no creo que la palabra sea fertilización, yo tengo como las palabras mezcladas hoy, Fecundación. fecundación, eso. Si el óvulo no se fecunda, el útero también se prepara para liberar eso y decir, este mes no fue, hace un proceso súper lindo de soltar y decir, libero este óvulo, libero ese endometrio que se engrosó porque lo soltamos porque no sirve, o sea, es decir, ya pensamos que iba a hacerse un bebé acá, no se hizo, lo suelto y cuántas cosas nosotras no tenemos que soltar a diario porque pensábamos que iba a ser de una manera y la vida nos invita a soltarlo también. Entonces, esto es pues un tema profundo como el solo. Aquí teníamos una hora para hablar con Gaby de eso. Igual vamos a tener una masterclass el sábado 20 de mayo a las 10 de la mañana, hora Colombia. También te dejo el link aquí en el episodio para que te inscribas, es gratuita, simplemente dejas tu correo y ahí vas a poder acceder. Y si estás oyendo este episodio después del 20 de mayo, puedes acceder a la grabación. Entonces, no te vas a perder de nada, así que tranquila. Entonces, mi Gaby, una vez más, te felicito en serio por tomarte esa misión, digamos, como encarnar con todo tu cuerpo, con todo tu ser, con esas ganas que tú tienes también como de extender y compartir el mensaje. Creo que también compartimos eso como de si tenemos una información que nos sirve, no es como, ah, bueno, ya me sirve a mí, lo hago yo sola, no es como, me sirve a mí, lo quiero extender para que la mayor cantidad de niñas, de adolescentes y de mujeres y sí, menstruantes y también hombres, ¿no? O sea, no los estamos excluyendo. O sea, todos los seres humanos que tengan esa información, insisto, haremos de este mundo uno más armonioso, uno más amoroso y por supuesto también uno más equilibrado. Entonces, gracias mi corazón por aceptar esta invitación a Curioseando con Laura. Gracias por traer el Kaya, gracias por traer la copa menstrual, o sea, no traerla, pero por crear tu marca preciosa que se llama FlowFem. Y bueno, ya sabes que el Kaya lo puedes conseguir ahí también, flowfem.co, es CO, ¿cierto? No es com, sino CO. Y que tienes nuestro código de descuento que es Qué Buena Salud. Y eso es mi corazón. Gracias. Gracias a ti, gracias a todas las personas que están en apertura para recibir esta información, porque es de valientes recuperar nuestra soberanía y acá estamos muchos úteros vibrando y también muchas personas no menstruantes acompañando a sus parejas a descubrir esta magia de ser cíclicas. Gracias a ti. Así es. Gracias a ti también por llegar al final de este episodio. Gracias a Acorde por hacer posible este episodio y este podcast Curioseando con Laura. Recuerda que también puedes seguir a Gaby en @flowfem, ¿cierto? Que es así el usuario, @flowfem.
y nuestras redes @curioseando con Laura y @qué buena salud. Estamos en todas las plataformas. Envíale este episodio a tu amiga, a tu hermana, a tu prima, a tu jefa, a la mujer, y, o sea, como dice Gaby, menstruantes y no menstruantes, hombres, mujeres, mejor dicho, seres humanos, a quien tú quieras, envíale esa información porque la idea es extenderlo para que, insisto, tengamos más información y con esa información podamos tomar decisiones informadas. Gracias, mi Vivir una corazón. vida más Y fluida. más feliz y con más sentido y con más conexión con nosotras mismas también. Nos oímos en un siguiente episodio. Chao, belleza.